Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Qué lindo encontrarnos y qué lindo que la tecnología haya hecho posible estos encuentros. Así que agradezco mucho, Mirtes, que hayas hecho este trabajo de organizar, de preparar, de todo lo que significa la organización, que es arduo trabajo. Así que, querida, gracias, porque sé lo que significa. Entonces, gracias por tu poder y tu capacidad de convocar y la capacidad de trabajar que tienes, que es admirable, realmente admirable. Bueno, cuando Mirtes me pidió de qué me gustaría charlar en este tiempo, y así como ustedes ya saben, hace muchos años de que dirijo una escuela y que formo facilitadores y que uno va viendo los procesos y uno va aprendiendo a enseñar, ¿no? Uno no va aprendiendo a través del error, porque uno dice, oh, esto acá lo puedo mejorar, acá esto hay que afinar, esto hay que resaltar. Y es a partir de esas meditaciones, a partir de los resultados de cada camada, de cada grupo, de cada turma que iba saliendo, ¿no?, de la escuela, y mirar la facilitación, las supervisiones, que dije, bueno, hay elementos que a mí me gustaría poner énfasis, eh, que tal vez Rolando Toro los trae de manera muy poética, eh, tal vez a través de toda la formación en los distintos módulos, pero de alguna manera yo, como buena comunicadora, que estamos regidos por el dios Hermes, aquel que conecta, no inventé nada nuevo en esta charla, solamente conecto una cosa con la otra, con la otra, con la otra, para lograr tal vez hacer llegar un mensaje que ojalá pueda tocarlos, pueda inspirarlos, pueda servirles, ¿m?, de algo. Entonces esta charla de hoy día la llamé el arte de facilitar. ¿Y por qué el arte, no? Yo tuve la necesidad del arte en mi vida, y una necesidad como para poder hacer sentido a la existencia. Es decir, yo necesitaba expresar, necesitaba danzar, necesitaba actuar, necesitaba escribir, necesitaba de alguna manera unir algo que estaba dentro. En esta cultura en la que nos hemos criado, desarrollado, aprendido, donde sobre todo en Occidente accedemos a través al conocimiento casi de un modo tan fragmentado, ¿no? Y en esa necesidad de unidad eh, fue que el arte siempre fue una necesidad para mí. Entonces siempre me acompañó. Y cuando llegué a la maratón de Ars Magna un día, cuando me tocó prepararla, y vi su título que le puso Rolando, Arte Supremo. Dije, sí, la biodanza es ese arte supremo, ¿no? Entonces el arte de alguna manera puede concebirse como una actividad comunicativa, donde uno expresa, ¿no?, emociones, una visión de mundo, pero también puede mirarse el arte como una ventana a través de la cual el ser Janela. humano ¿se escucha? Janela, Janela, Janela. janela. A través del cual el ser humano se pregunta sobre los límites de la propia realidad. Entonces, en sus inicios el arte tuvo una función ritual, mágica o religiosa. Y dado eso, que a mí me gusta mucho buscar así libros antiguos, una vez llegué a un libro que se llama I Ching, que ustedes seguramente lo conocen o lo habrán sentido nombrar, Y y xingue. aparece I Ching, y aparece el arte vinculado a un hexagrama, miren qué interesante, que se llama el entusiasmo, que la palabra entusiasmo viene de enteos, es decir, el que lleva a Dios adentro, ¿no?, el que tiene la inspiración divina, el que está comulgando con su Dios interior. Entonces me gustaría traerles ese hexagrama, que es la primera diapositiva,
Vamos a dividir Y, assim. y leerles así textualmente lo que dice ese hexagrama del I Ching. Y dice que la música posee el poder de disolver las tensiones del corazón surgidas de la vehemencia de oscuros sentimientos, que el entusiasmo del corazón se manifiesta en la voz del canto, en la danza y el movimiento rítmico del cuerpo. Miren qué maravilla de profesión que tenemos nosotros. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, me imagino que o están formándose para ser facilitadores o son ya, ¿no? Facilitadores. Entonces, desde la antigüedad no se tenía conciencia de ese efecto entusiasmador de ese sonido invisible que conmovía y que unía los corazones de las personas. Y se percibía esto como un acto mágico, ¿no? Como un enigma. Y al mismo tiempo, ese acto mágico, esa música, era algo serio, ¿no? Algo sagrado. Y se sabía que debía purificar los sentimientos del ser humano. Y es de esa manera que se tendía un puente hacia el mundo de lo invisible. Y se celebraba la alianza entre la divinidad y la humanidad. Mira qué maravilla. Mira, si lo pones en presentación, no nos adelantamos en el modo presentación, no nos adelantamos a las diapositivas que están al ladito. Ah, sí, ok. Entonces, por un lado, Fale tienes que que tú volver quieres. así, a la segunda, y Ok. después abajo, a la derecha, te va a aparecer modo presentación. Entonces ahí se te va a quitar todo lo de los Ih, costados y te va a aparecer estava Você solo só la... dizendo. consegue se habilitar a edição. Precisa habilitar a edição lá em cima. Aí depois você consegue botar no módulo apresentação. Ah, não compreendo. Lá, é assim, aí lá em cima na barra, depois que tem arquivo, né, tem assim uma barrinha salmão que tem habilitar a edição. Se você clicar aí, tá vendo habilitar a edição? Ahí en Bayo, al lado de menos, ahí mismo, esa misma. Ok, A presentación, al otro lado, es presentación de slides, esa es. Sí. Que es como, viene 1, 2, 3, 4, y el cuarto dibujito, esa presentación de slide. Embaixo, a derecha, ese mismo. Sí, pero estaba. ¿No está apareciendo para ustedes? No. Você só consegue se habilitar a edição, senão Igor, você não consegue botar no tem que módulo. abrir ali naquela barra amarela superior, do lado do X à direita, em Isso, cima tem habilitar edição. Isso. Ah, ok. Mais Ah, claro, aí, claro, tá. Ok, Tá. ok. Desculpe. Erro meu. Ok. Deixa eu voltar a dividir com vocês. Ok. Agora sim. Ok? Agora foi? Agora sí. Ah, porque estava aparecendo para mim, não para ustedes. Então, Dale, ok. ok, tá bom. Desculpe. Entonces me gustaría traer, bueno, esta es una foto, ¿no? De una ronda andina. Y me gustaría traer un poquito en una primera instancia la función ritual que tiene nuestra sesión de biodanza. Y en un segundo momento de esta charla, mirar algunos arquetipos, imágenes que nos pueden inspirar como facilitadores en nuestra labor, ¿no? Entonces, los ritos, de alguna manera, son acciones simbólicas que transmiten valores, ¿no? Y además, cuando uno inicia el ritual, de alguna manera genera un espacio-tiempo diferente que nos permite reconectarnos. Y esto está en nuestra definición de biodanza, ¿no? Esa conexión, esa integración y conexión consigo mismo, con el otro y con la totalidad. Y en ese momento es como que esa prisa del mundo externo, esa mente que divaga hacia un montón de lados y que genera angustia, pareciera ser que encuentra su calma. Y de alguna manera,
a ese momento, a esa presencia del grupo, de nosotros en el grupo, es como si se le otorgara una permanencia. Y pensemos cuántos ejercicios de biodanza nosotros tenemos, ¿no? Para poder instalarnos en ese presente y poder salir tal vez de esa manera enfermiza de estar pegados al pasado, rumiando hechos que acabaron de pasar ayer, un minuto antes, la semana pasada, o de aquellas preocupaciones, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Esa angustia que genera el no tener control sobre el tiempo y sobre el futuro, que tan acostumbrados como nosotros como cultura estábamos a la falsa ilusión de que podemos tener algún grado de control de lo que va a ser nuestra vida. Y este año fue un ejemplo maravilloso. O sea, nuestra agenda se desarmó y se cayó por completo, seguramente. Y hasta el día de hoy, muchas veces no sabemos, ¿y cuándo vamos a volver? ¿Y cómo va a ser? ¿No? Todas esas preguntas, también hacerse la pregunta, ¿cuánta ansiedad nos genera? Y tal vez cómo este tiempo puede ser una oportunidad para cultivar, así como cuando vivenciamos ese minuto de eternidad, ¿no? Ese instante eterno, tal vez aprovechar esta instancia y esa oportunidad para aprender a consagrar el presente y el cotidiano, del que tanto nos habla la biodanza, ¿no? Y de alguna manera, así como el espacio ritual trae mucho los símbolos, y nosotros traemos la ronda, que es ese círculo que no tiene principio ni tiene fin, que es la unidad, y que de alguna manera nos invita a abrazar lo sagrado. Y Rolando trae una frase que dice: la vida en sí misma es sagrada, y por ser la más espléndida expresión de lo cósmico, es también la más amplia hierofanía. Y me quiero tomar esta última palabra de hierofanía, porque hieros viene de sagrado y faneia de manifestar, es decir, manifestación de lo sagrado. Y aquí invitarles al primer arquetipo, a la primera imagen que de alguna manera nos puede servir para traerla, para encarnarla, para inspirarnos, que es el hierofante, que es el que hace aparecer o manifestar lo sagrado. Es aquel que es un mediador, que une lo humano con lo divino. Y de alguna manera una sesión de biodanza es ese ritual, ¿no? Ese acto ceremonial de participar de la danza cósmica. Y ahí tenemos la figura del hierofante, que quienes son amantes del tarot o de los arquetipos deben conocer, ¿no? Y miren la cantidad de símbolos que trae esta imagen. Pero investigando un poquito más, me encontré con otra imagen del hierofante, que es la que viene a continuación, que es Quirón. Y esta imagen del hierofante es la que a mí me gusta más y que siento que se vincula mucho con nuestra labor de facilitación. Para quienes no lo conocen, contarles que Quirón de alguna manera era el rey de los centauros y que fue hecho rey por su profunda sabiduría. Sabiduría profunda que nace a partir de su herida. ¿Cómo así? Resulta que un día Hércules va de visita a visitar a Quirón y sin querer, con una de esas flechas con la que había matado a la hidra, que estaba la punta con un veneno mortal, lastima la pierna, el muslo de Quirón. Machuca a perna. Eso. Y se hace una herida incurable, ¿no? Ahora, Quirón, como es un semidios de alguna manera, es inmortal, es decir, él no muere, sin embargo, no puede curar su herida. Pero en el intento, cuentan algunas narrativas, algunos mitos, en el intento de sanar esa herida, él aprende un montón de artes curativas, sin embargo, se transforma en un maestro, en un conocedor, en un sanador, pero que no puede curar la propia herida. Y me pregunto ahí,
¿Cuántos de nosotros hemos iniciado este camino cuando hemos empezado a contactar con esa herida? Es decir, tal vez muchos de nosotros en algún momento dijimos, nos hicimos la pregunta, ¿cómo estoy viviendo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? De alguna manera, la vida en sí misma tal vez no tenga ningún sentido, sino es que nosotros hacemos un sentido de la vida. Y tal vez muchos de nosotros ahí nos convertimos en buscadores y empezamos por un camino, por otro, tratando de encontrar respuestas tal vez afuera, que muchas veces estaban dentro de nosotros. Por lo menos ese ha sido mi camino al llegar a la biodanza, ¿sí? Y rescatar esa herida también de alguna manera nos hace más compasivos, más comprensivos. Alude de alguna manera a esa empatía cuando vienen los alumnos a la clase, ¿no? Y de pronto tenemos en nuestra aula de biodanza personas que están profundamente heridas y tal vez algunas pueden ser agresivas, nos pueden decir que no les gusta la clase, que no les gusta la música, ¿no? El cómo nosotros podemos tener una mirada profunda del otro, con una profunda empatía de esas heridas, ¿sí? De alguna manera nos convertimos en ese mediador entre lo divino y lo humano. Es esa herida que trae un valor también de lo sagrado. Entonces, abre un camino hacia un mayor entendimiento de las leyes de la vida. Participa del conocimiento de lo divino, del conocimiento de la ley natural, de la divinidad manifestándose en el mundo de la forma. ¿Y por qué la divinidad manifestándose en el mundo de la forma? Fíjense de que este hierofante, Quirón, es mitad animal y mitad Dios. Entonces, de alguna manera, acá se une lo natural, lo instintivo con lo divino. Por eso siento que es nuestro hierofante en biodanza, ¿no? Nosotros estamos rescatando lo instintivo y encontrar en la participación íntima con nuestra propia naturaleza y la naturaleza, la propia divinidad. Ahora, nosotros no podemos guiar a nadie. Si queremos ser un guía turístico, por ejemplo, un guía turístico no puede ser guía si no conoce el territorio, el lugar a donde va a guiar. Entonces es imposible que nosotros podamos guiar a alguien, acompañar a alguien, facilitar un camino a alguien en esos caminos que no hemos transitado. Uno es el conocimiento tal vez de la propia vulnerabilidad, de que somos humanos, de que el ser facilitador no significa el ostentar una maestría, sino tal vez de la profunda humildad de conexión con la propia vulnerabilidad. Y en ese camino de facilitar aparece una invitación hermosa. Es decir, el que salgamos de escuela y nos hemos hecho facilitadores, no quiere decir que estemos listos, ¿no? Yo a veces digo, bueno, Prontos. ¿por qué eso? No estamos prontos. Es un camino de toda la vida, un camino de iluminar la propia sombra. Y aquí Rolando Toro nos habla del inconsciente luminoso, que si querés podés pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está Rolando. Y en los últimos años él trajo el inconsciente luminoso a la biodanza, de alguna manera aludiendo a ese estrato más profundo del inconsciente humano, ¿no? Hablaba de esos potenciales, de esa grandeza del ser humano, esos potenciales que se relacionan con la gracia, con lo creativo, con lo eterno, ¿no? A partir de lo que se genera ese amor profundo, la vida vivida desde un lugar poético, la capacidad para ampliar la percepción y participar de la vida como algo maravilloso.
Y esa percepción de esa alegría desde un lugar de inocencia, de pureza íntima, de comulgar con ese misterio que es la vida. Entonces el inconsciente luminoso nos da acceso a un sentimiento de eternidad, a un amor sin fronteras y a la creación como una revelación suprema de belleza y de misterio. Entonces, cuando uno hace un acto de sinceramiento, de comulgar con la propia verdad, quienes elegimos de alguna manera el camino de la facilitación, parte de nuestro ajuste interior, como si fuésemos nosotros ese instrumento mediador, es una invitación permanente a cultivar nuestra vida, nuestro espíritu, ¿sí? A disminuir nuestro ego y hacer un acto de sinceramiento profundo consigo mismo. Y para eso se requiere coraje y humildad, que también Rolando lo menciona en el inconsciente luminoso. Entonces es, dentro del inconsciente luminoso, ustedes se acuerdan seguramente porque lo habrán escuchado, lo habrán visto en la escuela, ¿no? Que habla de ese amor, pero no ese amor ideal, ¿no? De ese amor platónico, sino de un amor encarnado que se traduce en gesto, que se traduce en acto, que se traduce en palabra, ¿no? Y tomando a Emanuel Levinas, que trae este amor epifánico, ¿no? El amor como una revelación de algo divino, donde las almas comulgan en comunión, es decir, yo me hago huésped, hospitalario, mejor dicho, hospitalario del otro, es decir, cuando logro disminuir la ansiedad, el miedo, el propio ego, iluminar mi sombra, genero un espacio donde el otro tiene lugar en mi interior y puedo acoger, así como Quirón, ¿no? La herida del otro, lo que el otro trae, que a veces no siempre es lindo, ¿no? Lo que trae, pero sí podemos empatizar y podemos amar, como decía Rolando, la sombra del otro. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Porque de alguna manera allí nos trae también a Jung, él es Jung, que hablaba que la iluminación era el eterno renacimiento de la luz y la sombra. Y la luz, todos sabemos que es el lugar donde se genera la alegría, el amor, la percepción de la gracia suprema. Y la sombra, el lugar de los miedos, de la culpa, de la furia, de la envidia, de la angustia. Y no hay peor negocio que huir de la propia sombra. Fugir. Eso, no hay peor negocio que fugir de la propia sombra. Porque va a estar ahí, sin poder abrir el espacio para la percepción de lo sagrado. Cuando nosotros tenemos el valor, el coraje para mirar la propia sombra y abrazarla con ternura, con amor, y decirle a nuestros mecanismos de defensa, bueno, está bien, gracias, ya pasó. Ese mismo gesto de amor compasivo hacia sí mismo, ¿no? Es un acto de amor que también se traduce hacia la sombra del otro. Y podemos seguir pasando un poquito más a la siguiente diapositiva. Vamos a pasar a la otra también. Ahí está un poquito que ustedes lo conocen. Lo quise traer por si había alguien que tal vez no lo recordaba. Yo siento que este es un mapa para los facilitadores de biodanza, no solamente un mapa para todos nosotros, los alumnos, sino también para nosotros. Mire la invitación maravillosa que nos hace. La autenticidad, la ternura, la capacidad de sentir placer, desafiar los miedos existenciales, la percepción enteógena, es decir, cuando entramos en la línea de la trascendencia, realmente decir, bueno, en realidad paso la mayor parte de mis días en angustia. La verdad es que se me pasan los días sin poder percibir y disfrutarlos. Entonces tal vez necesito danzar. Los facilitadores de biodanza, ¿no? Como decía Nietzsche, no creo en un Dios que no sabe danzar, no creo en un Dios que no sabe danzar. Danzar para mí es como elevar un rezo.
Es la danza Como en la que rezar, tienes... como rezar. Sí, danzar es como rezar. Algunos aprendimos primero a rezar danzando, ¿sí? Como un acto de comunión con la vida. Entonces la invitación a danzar siempre, no solo en el aula de biodanza, y sobre todo si somos facilitadores. Tiempos para danzar hoy día, Shiva, Vishnu, Brahma, son regalos que nos trae el sistema biodanza, que son puros rezos, ¿m? No solamente en el aula. Que ojalá tú como facilitador, cuando estés tomado por algún elemento de angustia y miedo, puedas traer la danza a tu vida y hacer de tu vida una danza y hacer de tu vida una poesía y encarnar ese hierofante que cultiva el espíritu. Y después de esto, que ese camino de ir iluminando, de saber de que puedo facilitar y acompañar a través de la facilitación solamente aquellos lugares, posiblemente solamente aquellos lugares que yo pueda haber visitado. Porque cuando danzo en mi referencial, de alguna manera, esa autenticidad de mi danza, esa vibración de la danza en la que siento el placer de danzar, es lo que los alumnos, nuestros participantes de biodanza van a sentir, van a percibir. ¿Sí? Un algo genuino, un algo auténtico, ¿no? Y mismo en la construcción de mis clases, porque puedo sentir la vibración de la música, del movimiento, ir construyendo ese camino, esa vía regia, ¿sí? Hacia el éxtasis. Vamos a la siguiente diapositiva. Hay dos dioses más que les quiero traer. Para quienes no lo conocen, yo creo que casi todos lo conocen, porque además se usó ya en publicidad, es Hermes, ¿sí? Es el dios de la comunicación, es el mensajero de los dioses, es aquel que tiene el don de la elocuencia, de unir lo que está separado, de crear puentes, de conectar, es un dios de la conectividad. También es un dios transgresor, ¿m? De que une aquello que está separado, es decir, rompe el límite para unir aquello que estaba separado. ¿Y por qué traigo Hermes? Porque nosotros no solo facilitamos con la danza, facilitamos con la palabra. La palabra tiene el poder de generar una realidad. Y la palabra nosotros la usamos cuando iniciamos a las personas en biodanza. Es decir, fíjense que este Dios es un Dios astuto, por eso es tan elocuente. ¿Cómo iniciamos desde la palabra? Y es lo que siempre les digo a mis alumnos. Bueno, ¿cómo le hablas en un mismo grupo de biodanza, en el mismo grupo, imagínate tener a un filósofo, a un barrendero, no sé si se entiende barrendero en Não portugués, tenho ideia do que seja barrendeiro. que barre la rúa, Ah, varredor de rua, varredor. barredor de rúa, un médico, un ingeniero, una abuelita, un joven, o sea, imagínate el escenario más diverso. Y a veces no es llegar y decir, vamos a danzar y hacer una ronda. A veces es la palabra la que inspira, ¿no? La que hace sentido, la que convoca, la que invita, pero yo siempre le digo a mis alumnos, no repitas la definición de biodanza como loro, porque algunas personas no van a entender la terminología, la jerga que nosotros usamos en biodanza, las palabras. A veces requiere ajustar, escuchar. ¿A quién le hablo? ¿Quién tengo ahí? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Sí? ¿Qué les toca? ¿Cómo conmover sus corazones? ¿Cómo tocarlos? Solamente los puedo tocar si soy capaz de percibirlos, de sentirlos, de acogerlos, de recibirlos. Y a partir de allí, invitar a ese arquetipo de Hermes y crear los puentes necesarios para que hagan sentido. Entonces está la palabra
una palabra que de alguna manera alude al intelecto, por ejemplo, o al entendimiento, o a la razón. Pero también hay otra palabra, que es la palabra poética, la de los símbolos. Que esa palabra poética, simbólica, de alguna manera le habla a la profundidad del ser. Podríamos decir que es el lenguaje del alma. Entonces, Hermes, fíjense que tiene esa vara que ustedes pueden ver ahí, el caduceo, donde tiene dos serpientes, y bueno, alas porque es el mundo del aire, ¿no? Y ese caduceo tiene dos serpientes, que de alguna manera habla de permanecer unido, lo que muchas veces es contrario. Y se ha convertido también en el símbolo de la medicina. Entonces el poder de la palabra es como decir el abracadabra, abrir posibilidades, transformar creencias. Rolando Toro era muy hábil en eso, ¿no? Cuando hablaba, no solamente daba una definición teórica, él conmovía los corazones de su audiencia cuando hablaba. Él transgredía y desafiaba con su palabra porque sabía que con ello, de alguna manera, en esa pequeña transgresión, unía a algo más profundo, ¿no? Transmitiendo valores humanos mucho más profundos. Entonces, también rescatar ese lenguaje poético, simbólico, que nos permite hablar y pensar más allá de las palabras, más allá de lo hablado y pensado, que es característico del mundo interior. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está el caduceo, que mantiene la unión. Dice la historia que Hermes encontró a dos serpientes que se estaban peleando entre sí y de alguna manera en ese poder que tiene Hermes de unir, con su vara, las unió para que se encuentren. Por eso el poder de la palabra para unir. Por eso es que es mediador. Por eso es que la antigua Grecia, en los puentes que unían distintas ciudades, se les ponía una piedra, de alguna manera, haciéndole una ofrenda al dios Hermes. Entonces, este es un dios que a veces no hablamos en biodanza, pero que yo creo que los invito a que lo sigan investigando, a que lo sigan trayendo. Además también era el dios único, el único prácticamente, además de Orfeo, que solo una vez pudo. Él es el único que tiene permitido ir y volver al mundo de los muertos, al inframundo, ¿sí? Eso nos dice que es el conductor de las almas. Entonces es interesante, tal vez, qué simboliza ese inframundo. Ahora voy a hablar un poquito más de ello, pero podemos pasar hacia la siguiente diapositiva. A Orfeo, el padre de los cantos. Este lo conocemos nosotros porque cuando trabajamos en antecedentes míticos y filosóficos, traemos a Orfeo por el poder de la música, ¿no? Podemos pasar a ver si encontramos una foto de Orfeo. Esa es una de Orfeo con su lira. Algunos dicen que Apolo era su padre, y podemos pasar a la siguiente. Fíjense que además de nosotros usar el poder de la música que conmueve el corazón humano, que transmuta, que libera el espíritu a través de la danza, que genera la alquimia, también nuestra voz es música, la voz del facilitador. En la antigua Grecia, la música y la poesía, la palabra, no estaban separados. En la antigua Grecia, poesía y música estaban unidos. No se concebían la una sin la otra. Entonces, hacerse la pregunta, ¿no? ¿Qué transmito con mi voz? ¿Cuál es la musicalidad de mi voz? De alguna manera la música de mi voz transmite lo que me habita profundamente. Y ahí vuelvo un poquito hacia atrás, ¿no? Cuando estaba esa invitación
a abrir y entrar en conexión con esos espacios de lo luminoso. Entonces, saber de que tu voz es música y que tu voz también tiene un efecto en la emoción de las personas con las que trabajas. Las emociones y la música son frecuencias, no son vibraciones que generan un estado. Orfeo también se lo consideraba un ser de poesía, de amor y de muerte. Y hay un párrafo que extraje que me gustó mucho y se los quiero compartir, que dice: con las palabras se nombra, cuando se nombra se crea, y si se crea se es demiurgo, que es decir, parecido a los dioses. Con el don de la palabra se acerca a los dioses. Entonces, me gustaría que pongan el foco en investigar, en desarrollar, y que ahí se nos puede abrir una puerta más al arte de consignar. Y cómo el arte de consignar no solo va a poder transmitir una información teórica, ¿sí?, que repetimos, sino que hay, diría yo, la evolución de nuestro proceso de facilitación, un mensaje que viene de las profundidades, que puede estar en un principio, ¿sí?, acompañado de esa iniciación teórica. Pero después hay algo auténtico, propio, tuyo, que nace ahí en el momento de estar profundamente conectado a través de ese ritual de encuentro con todos los participantes de este grupo. Y a ustedes seguramente les habrá pasado que dicen: ¡ah! No sé por qué acabo de decir lo que acabo de decir, porque lo dije sin pensar, ¿no? Y no sabes por qué lo dijiste. O sea, ahí es cuando te conviertes en ese mediador, ¿no?, en ese Hermes que une, en ese hierofante que manifiesta lo sagrado, en ese vaciarse tal vez de la expectativa de aparecer bonito, que la clase salga linda, de que todos te aplaudan al final, para entrar en otra dimensión de la facilitación, que es un acto de entrega, de un acto de servicio, de un acto de estar plenamente presente ahí en conexión con el aquí y ahora, con quienes te acompañan en ese ritual. Y Orfeo, ustedes lo conocen porque viene este dicho de la música calma la fiera, ¿no? Y alude a ese poder musical que conmovía los corazones, aquella parte más ingobernable, aquella fiera interior, ¿no?, que de alguna manera entra en un espacio de paz, en un amansamiento de alguna manera. Entonces, Orfeo tiene una fuerte conexión con el principio del todo y con el principio de la creación. Entonces también es creador de la palabra, y una palabra que es poética y musical. Es mago, es poeta, es chamán. Con su música conmueve la naturaleza e incluso baja a los infiernos. Y como, para quien algunos ya conocen posiblemente, pero igual lo cuento, Orfeo tenía una enamorada que era Eurídice o Eurídice, y que esta enamorada un día por la picadura de la serpiente se muere. Y se va al inframundo, ¿no?, donde gobierna Hades, el dios del inframundo, junto a su esposa Perséfone. Y Orfeo moría de pena, pero fue tanto su sentimiento profundo y aquello que transmitía con su canto, su palabra, su voz, su música, que pudo conmover a Hades, quien le permitió descender al inframundo al rescatar el amor. Miren qué bonito, descender al inframundo a rescatar al amor. Bueno, la historia cuenta, el mito narra que le puso una condición a Hades, que le dijo: bueno, ok, tú puedes recuperar a tu amada, pero hay una condición, que cuando salgas del inframundo, camines adelante y no des vuelta la mirada.
confianza. Miren qué bello, confianza. En cuanto tú miras hacia atrás, la pierdes. En algún momento, Orfeo duda. Miren la duda, miren qué maravilla lo que trae esto de dudar, ¿no? Dudar corta, Duvidar. corta el camino de las almas, de rescatar el amor de la profundidad, del rescatar el amor de la oscuridad. ¿Por qué se dice que Orfeo también es chamán o inspira a los chamanes? Fíjense cómo están los ícaros, los cantos, ¿no?, de los chamanes. ¿Qué hacen con su canto? Viajan a la profundidad del alma, incluso a veces esos espacios que necesitan iluminarse, abrirse, destrabarse, para que la vibración de su voz, de su canto, la musicalidad de su palabra libere, ilumine y cree el puente para comulgar con esa divinidad interior. Entonces, los sofistas eran esos maestros de la retórica, y se dieron cuenta de ese poder persuasivo de la palabra que se acercaba mucho a la música. Entonces, con ello, yo creo que el arte de facilitar es una invitación a seguir en un camino, o esa es por lo menos mi invitación, la que yo les quiero hacer esta tarde a partir de esta breve charla, de invitarlos a reflexionar sobre estos arquetipos, a los elementos que trae Rolando, a la función ritual, al que somos mediadores en la medida que nosotros iluminamos nuestra propia sombra, y que a partir de allí lo que se manifiesta en nosotros puede efectivamente abrir caminos, unir puentes, acceso a lo maravilloso, a lo divino. Entonces, no quiero seguir hablando como loro todo el tiempo. A mí me gustaría ya entrar más en una conversación, o si hay preguntas, o que reflexionemos todos juntos, o que alguno pueda, a partir de lo que yo traigo hoy, traer algunos elementos, porque acá somos muchos facilitadores, algunos que tienen muchísima experiencia, y que sin duda habrán reflexionado sobre estos mismos temas. Entonces, abrir el espacio, Mirte, si tú lo deseas. Yo creo que la presentación la Podemos podemos sair dejar por da acá. apresentação, que assim vemos todos. E bem, se quiserem escrever no chat perguntas, ou se não, é só pedir a palavra que eu, né, levantem a mãozinha do aplicativo, que assim eu posso ver quem quer falar, né? E daí a pessoa pode fazer a pergunta ela mesma, não precisa escrever, né? Então, deixar aberto para perguntas. Y no solamente preguntas a partir de lo que traigo, ¿no? Porque me imagino que ustedes, cuando llegaron hasta aquí, hay algo en ustedes que los tocó. Arte de facilitación. Ustedes traen un algo de la facilitación, que de alguna manera se manifestó o no, tal vez, a través de esta charla. Entonces, aprovechar de sumar lo que ustedes traen, o las reflexiones, o los lugares que tocaron a partir de este ratito compartido juntos. ¿Qué se me movió? ¿Qué traigo? ¿Qué puedo manifestar de mí también a partir de esto? Entonces me gustaría escucharles. Para que yo también me pueda ir con su voz. Quem gostaria? Parece que los dejé mudos, che. Sí, estão reflexivos. Los dejé para adentro. Sí. Claudio. Sí, Claudio, si quieres desmutearte. Tu abre teu microfone e Cláudio está fechado.
Ah, ahí Agora sí. abriu, pode falar. Qué bom. Fernanda, es un gran gusto escucharte. Ya tuvimos la oportunidad de compartir algunos momentos y aprendí mucho contigo. Me sentí muy cerca de ti también, porque yo sabes mucho de ontología del lenguaje, que es un área que me encanta. Y la verdad que me enriqueciste mucho y lo que más me impactó fue el tema de la confianza. Esta mirada de la confianza de no mirar hacia atrás. Aprendí mucho con esto. Creo que cada vez que escuchamos a alguien te viene tu propia experiencia, tu propias sombras, digamos, te da un caldo de cultivo para que yo siga adelante. Y te agradezco mucho porque esto me ha tocado muchísimo. Hay un tema que me gustaría que venía a este encuentro con una pregunta muy en serio cuando yo trabajo como facilitador, que es el tema de la entrega total mía a mis emociones, a mis vivencias. Yo creo que este ejemplo, esta autenticidad que de cierta forma permite a mis alumnos o mis facilitados a, digamos, entrar también en vivencia, es muy importante. Pero si yo me quedo en vivencia, muchas veces no consigo escuchar a los demás. Y yo como un facilitador necesito escuchar al otro. La idea es cómo pulsar en esto, cómo generar esta ida y venida de salir de mí mismo para servir de ejemplo de puro amor, de pura emoción, para esta escucha racional que yo pueda servir y orientar mucho más. Cómo pulsar. Si tienes algo a nos decir, pero a mí me ayudaría mucho a escuchar en este proceso. Sí, yo creo de que, como dice el dicho, se hace camino al andar, ¿no? ¿Qué significa eso? Que uno aprende a partir de la propia experiencia en la que está incluido en esa experiencia el cometer muchos errores posiblemente. Ahora, hay un conocimiento que va más allá de lo cognitivo racional. Hay un conocimiento que integra también lo senestésico. Entonces, de alguna manera uno siente en su cuerpo cómo pulsar. Es decir, cuando estoy ocupando mucho espacio como facilitador, posiblemente ahí haya un poquito del ego que me traicionó, como por decir, ¡ay, qué rica esta música, la voy a danzar 3 minutos más!, ¿no? Y de pronto, o danzo mucho más tiempo, tal vez de, si estoy en plena conciencia y al servicio, hay algo que uno siente, que es un conocimiento más de tipo intuitivo, de una escucha más senestésica, de saber de que uno entra, toca la emoción y sale. Ahora, por otro lado, si hablamos del referencial, ¿no? Entonces, por otro lado, claro, si yo no tengo muy accesible ese estado vivencial, me voy a demorar mucho a entrar en vivencia. Entonces mi referencial se va a demorar mucho más porque de alguna manera el camino se me hace más largo porque me demoro en sentir que entré en vivencia en el referencial, y lo que nos entrenamos de alguna manera es, apenas suena la música, generamos movimiento y aparece. Ahora, esa es parte de un camino que se va haciendo con la experiencia. Y lo mismo con el habla. A veces yo me he dado cuenta en el pasado, cuando hablaba mucho, dije, uy, me parece que hablé mucho, ¿no? Y me di cuenta que hablaba mucho porque, y cortaba el hilo entre un ejercicio y otro ejercicio, y ese hablar mucho entre consigna, en realidad sobraban a veces palabras, ¿no? A veces tal vez no, pero a veces sí. Me daba cuenta que sí. Y uno va descubriendo sus propios mecanismos
¿Mm? Y en mi caso era porque con la palabra me segurizaba de que todo quede claro, ¿no? Entonces hablaba para asegurarme, viste, es como cuando uno sale de la casa y dice, cerré la puerta y te volvés y cerrás. No, si yo sabía que cerré la puerta, ¿por qué me volví a la casa? ¿No? Y que uno vuelve hacia atrás como Orfeo, vuelve hacia atrás, vuelve hacia atrás. Entonces, esto de hablar, 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 muchas veces es más un camino para segurizarte a ti mismo y ahí, en ese lugar, es cuando, estoy hablando muy rápido, ¿no? Voy a hablar más lento. Y ahí en ese lugar es cuando uno deja de estar al servicio del otro. Que uno, en vez de estar mirando al otro, resonando con los otros, uno está en un diálogo consigo mismo, ¿m? Y se perdió la conexión con el afuera. Eso es lo que no. Pero ahora, todo esto es, como dije antes, un camino que se hace al andar. Solo uno puede dar a veces pistas, guías, para decir, ok, voy a estar más atento a sentir, ¿no? O voy a avanzar más en casa, este ejercicio que es más raro. Yo me acuerdo, por ejemplo, que hasta que yo pude entrar en vivencia con la danza de Vishnu, pasaron años. Y Shiva ningún problema. Vishnu no sabía lo que era Vishnu. Y en realidad le hacía el quite, acá se hacía el quite, evitaba danzar claramente aquellas danzas que me costaba, y las hacía de un lugar incómodo, sabiendo que en realidad estaba haciendo el ejercicio lo mejor posible, pero yo no sentía en mi interior nada, hasta que un momento, ¡gum!, me preocupé, dije, bueno, ¿qué me pasa a mí con el cuidar lo íntimo, lo afectivo, el hogar, ¿no? Aquello que de alguna manera da estabilidad? ¿Por qué tanto cambio en mi vida? ¿Por qué ir por acá, por allá, cambiar de país, cambiar de profesión, cambiar? ¿Cómo tanto cambio? O sea, es la búsqueda al interior, ¿no?, permanente, lo que finalmente trae también, como en el caso del hierofante, de Quirón, la maestría en determinadas danzas. Entonces ahí yo creo que el escucharse a sí mismo es lo más importante. Gracias, Marta. Claudio. Marta. Bueno, muchísimas gracias, fue muy bueno. Gracias. Marta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero agradecerte, Fernanda, profundamente. Agradezco a Mirtes también y a esta posibilidad de estar acá, porque todo lo que compartiste me tocó y me emociona profundamente, porque me doy cuenta por qué elegí esta misión, este camino de vida, ¿no? ¿Por qué lo elegí? Lo elegí porque biodanza a mí me toca un lugar, que es ese lugar de la poesía, que es ese lugar del arte, que es ese lugar del ser, que es ese lugar de esa verdad, de esa divinidad que habita dentro mío y que sale para afuera. No es casualidad que yo en mi monografía elegí el inconsciente luminoso. Y bueno, la tenía que presentar ahora y no se pudo presentar porque se separó todo, se cerró el país. Pero ahí la tengo, esperando. Entonces, para mí, todas estas cosas que me llegan me alimentan profundamente. Y agradezco charlas como esta, en donde se habla de aquello que mi corazón anhela. Así que bueno, por ahí vamos, haciendo camino al andar. Qué lindo, Marta. Avísanos si haces la presentación por Zoom, así te vamos a ver. Sí, cómo no. Estamos viendo con Romina, Romina Casinelli, yo soy de la Escuela del Mar, de aquí de Mar del Plata. Estamos viendo cómo lo hacemos pronto. Bueno, pronto. Así que te aviso, les aviso. Muchas gracias. Gracias.
Fê, vou contribuir também, vou perguntar alguma coisa, ver como tu sente uma reflexão, né? Dale. E tu colocaste a respeito dessa natureza que é uma natureza de mediador, né? O que a gente pode dizer que é uma natureza medial, né? Ou pega esse arquétipo que faz esse transporte, né? Essa via. E eu sinto como facilitadora que existe uma vivência do facilitador, que durante a classe de biodança, não é que tu entres em vivência e saia. Existe uma vivência que é a vivência do facilitador. E só quando tu entra nesta vivência, a pleno, é que acontece a facilitação mesmo. E daí esta natureza medial se manifesta não somente no percurso entre o participante e a sua vivência, né, que aí já se manifesta uma natureza medial, mas entre uma informação que eu não sei de onde vem, mas ela vem. Então, muitas vezes, nós, como facilitadores, falamos coisas que não sabemos. Muitas coisas que eu sei, eu aprendi falando, porque eu não sabia antes. Foi durante a facilitação que me veio a informação. Então, eu sinto que é um estado de transe também. Así mismo. Muchas gracias. Así tal cual. Sí, Katia. Muy buenas noches. Buenas noches. Primero estoy encantada por el detalle, como que fuiste de un detalle a otro detalle, y muy afectuosamente. Y me quedé encantada porque no había parado para entrar a uno de los detalles, que es cuando hablas de la cuestión de la voz, de la poesía en la voz. Y realmente probamos contigo justo la poesía de tu voz que nos dejó a todos paraditos, pensando, entramos en tu conexión, ¿no? Yo recién estoy empezando a facilitar y ahora paradita, ¿no? Pero tuve una experiencia que con lo que hablaste me tocó tan profundo por la experiencia que tuve, que tuve la oportunidad, dada por Mirtes, de poder facilitar, y hice unas clases donde estoy en Brasil y soy brasilera, mi idioma primero es el portugués. Y las clases que las di en español aquí en Porto Alegre, en Frater. Y parece que tomo, no sé decir, pero un cuerpo, un sentir, una piel, que es otra, es diferente de la profesora que da clases de español, porque en primer lugar mi profesión es esa, pero es otra piel, es como que te toca otro detalle, el tono de voz que cambia, no sé, las palabras que te vienen que siquiera las habías pensado, por más que hubieras planificado algo, ¿no? Obviamente de la clase, pero es como otra piel que brota. Ella no viene de afuera, ella está adentro y que brota. Y que al respirar y al entrar en ese ambiente, en la facilitación, no hay como frenarla. Ella es autónoma y toma su autonomía y se desarrolla de una manera increíble. Y te digo todo esto que no lo había pensado, porque estoy muy tocada, muy tomada por tu habla, que fue muy linda.
muy al detalle. Entonces agradecer muchísimo de poder incluso compartir ese sentimiento a partir de lo que compartiste primero. Muchas gracias. Gracias, Katia. Muchas gracias. Mais alguém gostaria de perguntar? Compartilhar alguma coisa? Están navegando por dentro, me parece, yo los veo. Sim. Ahora hay que sacarlos, hay que hacer la parte de la salida de la curva. Bem, se mais ninguém quer perguntar nada, a gente pode ir encerrando. Não sei se mais alguém, a gente tem algum tempinho ainda que poderia ser utilizado. Se alguém gostaria de perguntar alguma coisa. Y tal vez compartir qué se llevan, ¿no? ¿Qué se llevan de este momento juntos? ¿De qué te sirvió? Luana? Sim, querida. Quero agradecer a Fernanda, que realmente está sendo muito inspiradora a sua fala. E aí me vem que você trouxe os arquétipos dos deuses e com isso uma consciência do potencial. Eu me recordo sempre daquela fala de Jesus que diz: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E tem uma sutileza, porque esse empoderamento é muito da alma e é uma linha sutil entre o que é ego, o que é alma, né? E quando você traz esse empoderamento a partir do arquétipo dos deuses para que nós facilitadores sintamos esse poder de ser medianeiros, é muito lindo isso, porque a gente precisa tomar esse poder, mas é nessa condição de servir, de mediar, de ser, ao mesmo tempo se funde e expande, né? Eu vejo muito a linha da transcendência nesse sentido, que é um humano divino, né? Que vai se dando aos poucos, mas se dar conta, tomar consciência de que tudo isso está em nós e que a biodança é um terreno fértil, maravilhoso para poder aflorar. Então, eu queria te agradecer pela poesia, por essa reflexão, por esse aprofundamento assim, delicado nesses temas, com esses arquétipos. Muito grata. Obrigada. Fê, eu gostaria de te propor, né? Não quero ficar eu só falando, porque, né, acho que o espaço está para todos, mas como não está, ninguém, né, trouxe uma pergunta, me chamou a atenção uma coisa agora na fala da Luana, né, e também na tua fala, e é uma coisa que eu tenho falado também nos meus trabalhos, e eu gostaria de ver, assim, a tua visão disso, né, que é a alma. Então, porque é uma terminologia que se usa muito na escola junguiana, né, a alma, mas é uma terminologia que se usa pouco em biodança. Eu vi que tu falaste da alma, agora a Luana, que é facilitadora também, fala, eu tenho falado bastante da alma, né, enquanto essência, e bom, então eu queria ver um pouquinho por que tu usa essa terminologia e como é que tu vê. Sí, la verdad que ni sé, porque usé, pero ¿qué dicen los junguianos de alma? Me gustaría saber. Sim, a alma do mundo, né, que seria essa essência mais profunda, né, de conexão profunda com o teu ser enquanto divinidade, né, enquanto divino, né? Seria a manifestação luminosa do teu ser, né? Porque os junguianos usam muito a terminologia também do numen, né, do luminoso, essa é uma terminologia muito ligada a Jung,
E a alma é a nossa essência luminosa, né? Então, de certa forma, talvez Jung já tenha falado do inconsciente luminoso sem dar essa terminologia, quando ele fala de alma, né? Sí, sí, es increíble. Es divertido porque a veces cuando estoy con mis hijos me dicen, ¿qué significa, mamá? ¿Qué significa tal cosa? Una palabra que usamos en el cotidiano tanto. Y cuando me ponen en el lugar de definirla, yo digo, wow, yo aprendí esta palabra a partir de su uso de experimental, contextual, vivencial, pero ¿qué dice el diccionario? O sea, dije, bueno, ya voy a buscar, ¿no? Tengo que buscar la definición. Pero ahora que te escucho, sin duda está usada en ese sentido. Sim, sim, é interessante, né? Porque isso, muitas vezes a gente usa a palavra e como que intuitivamente tem uma definição, né? Mas eu fiquei interessada de saber se tu tinha uma definição específica e tinha alguma reflexão a respeito, porque eu tenho feito muita reflexão a respeito dessa palavra especificamente. Ah, bonito. A veces me es más fácil decir lo que no es para llegar a lo que es. Mais alguém, pessoal, gostaria de compartilhar algo, refletir sobre algo? Fernanda, então, você acha que se ninguém quer, eu vou... Aí a Catita. Vamos, Catita. Eu gostaria de saber se a Fernanda, quando o Cláudio falou, ele falou da antologia da linguagem, que a Fernanda tem familiaridade, então eu pergunto se a tua produção de escrita, se pode acessar através de algum outro material produzido por ti, essa questão da linguagem. Porque eu fiquei com isso agora na cabeça, do porquê um idioma como pode influenciar, né, na expressão da linguagem também. Da voz, o tom. O sea, yo puedo referir textos escritos por otros sobre la ontología del lenguaje, ¿sí? Que en realidad tiene un origen filosófico. A ver, algún autor que te puedo recomendar en esto es Rafael Echeverría, te lo escribo acá en el chat. A ver. Eu tenho livro dele, se vocês quiserem, eu coloco no grupo WhatsApp. Y de alguna manera, esta filosofía del lenguaje alude cómo el ser humano, cómo los seres humanos nos constituimos a través del lenguaje, ¿no? En esto que decimos, cuando hablamos de algo, le ponemos un nombre a algo, ¿no? Cuando lo significamos, cuando generamos narrativas, cuentos que nos contamos a partir de ellos, creencias, ¿no? Cómo el lenguaje de alguna manera también nos constituye. Entonces, a partir de eso también es muy bonito navegar en el uso del lenguaje para ver muchas veces qué narrativas, qué cuentos, qué creencias tan ancladas e incluso heredadas nos gobiernan, ¿no? Y entonces uno ve solo lo que es capaz de ver, dadas esas creencias y esas narrativas que hemos heredado. Entonces es un mundo diferente, pero muy lindo de explorar, porque también nos ayuda a ir afinando en el uso de nuestro lenguaje en el cotidiano y en la biodanza también, ¿no? Sobre todo cuando dirigimos grupos. Por ejemplo, una de las cosas de facilitación que yo he estado atenta a percibir es cuando uno habla desde un lugar de verdad, ¿no? Como una verdad única, como imponiendo, ¿no? La vida es así, ¿no? Como un mandato o como una dirección, o como la palabra puede ser una invitación o abrir una posibilidad. Y poder distinguir tal vez un perfil de facilitador que da una prédica, ¿no? Una prédica como un mandato, y que si no eres así, eres tonto, más o menos, ¿no? A
desde un lugar como muy autoritario del uso del lenguaje. O me siento culpa, yo en mi vida, ¿no? Y me da culpa al escucharlo hablar, porque yo no soy así, yo cometo esos errores, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera con el lenguaje creamos también posibilidades que nos permitan acercarnos, abrir caminos, despejar, ¿no? Disolver creencias muchas veces para poder acceder a percepción más ampliada? Entonces es un bonito camino también la reflexión sobre cómo estamos constituidos a través del lenguaje, porque nosotros pensamos y cuando pensamos también está acá, ¿no? El lenguaje. Claudio. Abre o microfone, Cláudio. No quiero profundizar el tema del lenguaje porque yo soy apasionado, pero no es el momento. Pero sí, como practicante de la biodanza, yo aprendí con Mirtes principalmente que no existe el dentro de la vivencia, colocando vivencia como la clase de biodanza, ni tampoco el afuera, porque vivimos como biodanceros. Yo diría, a la pregunta que tendría para Fernanda, ¿existe algo diferente de ser facilitador dando una clase do que vivir como un facilitador de biodanza en cada momento de nuestras vidas? Porque, y te traigo una experiencia personal que no era linda. Mi papá fue toda la vida profesor. A él difícilmente salía de la posición de profesor para ser de padre, o de amigo, o de colega, o cualquier cosa parecida. Entonces, tengo una cierta rebelión en relación a esto. Pero en la biodanza me parece al revés, que una vez facilitador, yo soy facilitador siempre. O no, hay algo que cambia de mí, como yo actúo en el día a día, cuando soy facilitador, o sigo siendo el mismo. Esta es una pregunta que hago porque tengo esa lacuna, tal vez personal, pero vos podrías me ayudar mucho a pensar sobre esto. Ay, bueno, Dios me libre de ser facilitadora. Porque, digo, eso es como decir, a ver cómo lo interpreto yo, como decir, bueno, este es una figura, un rol, ¿no? Y que ese rol me acompañe siempre. Y en realidad yo te respondería un poco como Nietzsche dice, me habitan múltiples voces y soy un montón de Fernandas distintas en todas partes, las cuales a veces me aparece más, no sé, la Fernanda más hija, a veces me aparece la Fernanda más mamá, ¿no? Y es distinta. Incluso en cada mundo que visito distinto, emerge de mí cosas diferentes. Es como que es esto que hablamos del entorno, cómo los entornos propician para que se despierten en ti potenciales distintos, y eso pasa permanentemente, ¿no? O sea, estás con una persona, esa persona te estimula a que aparezcan cosas nuevas de ti, o estás en determinada cultura y aparecen elementos también que a ti mismo te sorprenden, o en otros que pueden ser un poquito más opresivos y decís, wow, pero ¿por qué estoy así? ¿No? Pero si yo no tengo clara como para darte una respuesta. Lo que sí yo cuando te dije me libraría sería como hablando de la deformación profesional, ¿no? De que empezar a dar prédica, no creo que esté bueno. Ahí preferiría permanecer más en silencio. Sí. Gracias. Queridos, temos que ir para o final. Já está quase 8h30, né? Eu quero te agradecer muito, Fernanda, pela tua participação aqui. Espero
espero que possa vir outras vezes. Brilhante, uma reflexão maravilhosa. Gostei muito, tenho certeza que todos gostaram muito também. E vão agradecer também a participação de todos, né? Colocar para vocês que agora, no dia 26 de setembro, vem a Helene, né? Também dar um trabalho, fazer uma conferência como essa, né? No mesmo estilo. E o tema vai ser... me faltou o nome, meu Deus. É o livro dela, como é que é? Pedagogia dos Arquétipos. Desculpe, porque eu estava ainda com muitas coisas na cabeça da fala da Fernanda e me faltou um pouquinho o nome da fala da Helene. Então, se vocês quiserem participar, por favor, entre em contato com a Bruna no WhatsApp da Frater para fazer a reserva. E muito feliz de contar contigo, Fernanda. Muito obrigada. Gracias, Mirtes. Gracias por la invitación y bueno, gracias a todas y a todos. Un placer compartir este rato con ustedes. Hasta la próxima. Y Bruna, yo quiero que ya me anotes para la charla del 26. E, pessoal, eu vou editar o vídeo de hoje, tá? E vai ir para o meu canal no YouTube. E eu vou mandar o link para vocês, tá? Se vocês quiserem visitar o canal, tem muitas coisas legais lá, muitas palestras minhas e de outros facilitadores, né? Com muitos temas relevantes para a biodança. E também tem uma seleção de vídeos lá que são relativos sempre à teoria de biodança ou à psicologia, temas afins de biodança que também eu vou selecionando. Então, vocês são super bem-vindos lá no canal também, tá bom? Muito obrigada, eu vou abrir os microfones para a gente dar um tchau coletivo. Te queremos mucho, Chao, chao. Fernanda. Chao, Gracias, Fernanda. Gracias. Chao, Fer. Muchas gracias. A todos. Gracias por todo. Gracias. Grata, querida. Prazer. Gracias. Hola. noite. Buenas noches. Boa noite. Boa noite, querida. Obrigada, Gratidão. beijos. Beijo, Laura. Tchau, beijo. Obrigada, Mirtes, pela oportunidade. Obrigada, Mirtes. Obrigada, Fernanda. Gracias, María Lourdes. Gracias, Fernanda. Gracias. Gracias.